Desde los albores del tiempo, la humanidad ha buscado respuestas en las páginas sagradas. En ellas, encontramos historias que han moldeado la fe de generaciones, pero también enigmas que parecen esconderse entre líneas, esperando ser revelados por ojos atentos y corazones dispuestos. Uno de esos misterios se halla en los primeros capítulos del Génesis. Es una pregunta que muchos se han hecho al leer el relato de Caín. ¿Quién fue su esposa? Si Adán, Eva, Caín y Abel eran los únicos mencionados, ¿de dónde surgió esta misteriosa mujer? Lo que parece ser un simple detalle omitido, en realidad nos abre la puerta a una exploración profunda sobre los orígenes de la humanidad, el propósito divino y la evolución de las leyes sagradas. Esta no es solo la historia de Caín, sino la historia de todos nosotros, una historia de pecado, redención y misericordia. Hoy, en Pruebas de Fe, te invito a mirar más allá de lo evidente. A detenerte, reflexionar y sumergirte conmigo en un viaje hacia el corazón mismo de las Escrituras, donde cada palabra encierra un propósito, y cada silencio, una lección. Quédate hasta el final. Quizá lo que descubras hoy, cambie tu forma de ver los comienzos, y el plan eterno de Dios. Para comprender el misterio que envuelve a la esposa de Caín, primero debemos regresar al principio, al momento en que todo comenzó. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo, y fue entonces cuando la voz de Dios rompió el silencio eterno: sea la luz. Así comenzó el relato de la creación, donde cada elemento fue formado con propósito y perfección. Y en ese diseño divino, Dios creó al ser humano. No como un accidente, ni como una casualidad evolutiva, sino como la culminación de su obra. Del polvo de la tierra formó al hombre, y sopló en su nariz aliento de vida. Luego, del costado de aquel primer hombre, formó a la mujer. Adán y Eva, los primeros padres, los primeros portadores de la imagen divina. A ellos se les encomendó una misión: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Con esta instrucción, Dios dio inicio a la historia de la humanidad. Pero lo que comenzó con armonía, pronto se vería marcado por la tragedia. Así empieza nuestro viaje por el libro del Génesis. Y en este primer capítulo, exploraremos el origen de la humanidad, no solo como relato histórico, sino como fundamento espiritual que aún hoy nos habla. El relato bíblico comienza con una afirmación tan simple como poderosa: en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. A partir de esa declaración, el universo cobra vida, y en el sexto día, ocurre lo más trascendental: la creación del hombre. Adán no fue producto del azar. Fue formado con intención divina, modelado del polvo, y animado con el aliento del Creador mismo. En un acto de intimidad única, Dios no solo creó a Adán, le impartió vida desde lo más profundo de su ser. Pero Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Así, mientras Adán dormía un sueño profundo, Dios tomó una de sus costillas y de allí formó a Eva. Ella no fue hecha del polvo, sino del costado del hombre, lo que simboliza unidad, igualdad y propósito compartido. Hombre y mujer, creados para complementarse, caminar juntos, y reflejar la imagen del Altísimo. Dios los bendijo. Y con esa bendición vino el primer mandamiento: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esta no era una simple instrucción biológica, sino un llamado espiritual: poblar la creación con seres que reflejaran su gloria. Y así comenzó la historia humana. No con civilizaciones, ni con ejércitos, sino con una pareja en comunión con su Creador, en un jardín donde no existía la muerte, la vergüenza ni el pecado. La Biblia no menciona otros pueblos o razas fuera de esta creación inicial. Desde Adán y Eva, se origina todo el linaje humano. No hay otra línea. No hay otro comienzo. El apóstol Pablo, siglos más tarde, reafirmaría esta verdad al declarar que de un solo hombre, Dios hizo todas las naciones de la tierra, Hechos 17:26. Esta afirmación nos recuerda algo fundamental: todos los seres humanos compartimos un origen común. No importa el idioma, el color de piel o la cultura. Todos somos, en esencia, hermanos. Hijos del mismo Padre Celestial. Esto no solo tiene implicaciones históricas. Tiene un peso espiritual. Si todos venimos del mismo Creador, entonces todos llevamos en nosotros una chispa de su imagen. Una dignidad intrínseca, un propósito eterno. Y aunque el pecado entraría pronto en escena, distorsionando esa imagen divina,
El plan de redención ya estaba trazado. Porque desde el principio, Dios no solo creó al hombre, también preparó el camino para restaurarlo. Antes de que podamos entender el destino de Caín y de su misteriosa esposa, debemos reconocer esta base inamovible. Todos venimos de una misma raíz, de un mismo jardín, de un mismo soplo divino. Tras la creación, la humanidad dio sus primeros pasos. Adán y Eva tuvieron hijos, y entre ellos, nacieron dos figuras clave, Caín y Abel. Abel era pastor, Caín agricultor. Ambos ofrecieron sacrificios al Señor. Abel presentó lo mejor de su rebaño, Caín, en cambio, una parte de los frutos de la tierra. Pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque no se trataba solo del sacrificio, sino del corazón que lo ofrecía. La envidia se encendió en el corazón de Caín. Un fuego oscuro que no fue apagado por la advertencia divina. El pecado está a la puerta, y te codicia, pero tú debes dominarlo. Génesis 4:7. Caín no lo dominó. Lo dejó entrar. Y así, en el campo, bajo el cielo del Edén, ocurrió el primer asesinato de la historia. Caín levantó la mano contra su hermano y lo mató. Fue el primer crimen, pero no sería el último. Dios confrontó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín retumba hasta hoy, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? El juicio no se hizo esperar. Caín fue maldito y enviado al exilio. Pero aquí ocurre algo inesperado, Dios no lo destruyó. Al contrario, le puso una señal de protección, advirtiendo que quien intentara matarlo sufriría una venganza 7 veces mayor. Incluso en el castigo, hubo misericordia. Caín partió hacia la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, nos dice el relato bíblico, tomó por esposa a una mujer y tuvo un hijo llamado Enoc. Caín incluso edificó una ciudad, la primera mencionada en las Escrituras, y le puso el nombre de su hijo. Pero aquí surge la gran pregunta que muchos se hacen, ¿de dónde salió la esposa de Caín? La Biblia no da su nombre. No describe su historia. Solo la menciona como un hecho. Sin embargo, Génesis 5:4 nos da una clave. Adán vivió 800 años después de tener a Set, y durante ese tiempo, tuvo otros hijos e hijas. Caín no encontró a su esposa en otra raza, ni en otro pueblo oculto. La encontró dentro de su propia familia. Su esposa fue, casi con certeza, su hermana. Para nosotros, esto puede parecer chocante. Pero en aquellos tiempos, el mandato divino de multiplicarse y llenar la tierra solo podía cumplirse de esta manera. No existía la ley mosaica que luego prohibiría el matrimonio entre parientes cercanos. Tampoco existían aún las consecuencias genéticas del pecado acumulado en la humanidad. El ADN de Adán y Eva era perfecto. No había mutaciones, ni riesgos de deformaciones hereditarias. El pecado espiritual había entrado, sí, pero sus efectos sobre la genética aún no se habían extendido como lo harían siglos después. Así, Caín tomó por esposa a una de sus hermanas. Juntos tuvieron a Enoc. Y con él, comenzó una nueva etapa en la historia de la humanidad. Una etapa marcada por ciudades, civilización, pero también por el legado del pecado y la separación de Dios. A pesar de su crimen, Caín siguió viviendo. Y sus descendientes, aunque manchados por su historia, también fueron instrumentos de avance humano. Algunos se convirtieron en músicos, herreros, inventores. Pero ninguno volvió al Edén. El precio del pecado es la separación. Y aunque Dios no destruyó a Caín, tampoco le permitió regresar a la comunión plena. Este momento en el relato bíblico nos confronta con una verdad profunda. La gracia de Dios puede cubrir incluso al culpable, pero las consecuencias del pecado siempre dejan huellas. Hoy, al escuchar que Caín se casó con su hermana, muchas conciencias se estremecen. Y con razón. A nuestros ojos modernos, criados bajo normas morales y científicas bien establecidas, esta idea resulta inquietante. Pero para comprender la lógica de estos primeros matrimonios, debemos viajar de nuevo a los días donde la humanidad apenas comenzaba. Adán y Eva no solo tuvieron a Caín y Abel. La Biblia nos revela en Génesis 5:4 que también tuvieron otros hijos e hijas. Y si aceptamos que de ellos proviene toda la humanidad, entonces es inevitable concluir que las primeras uniones conyugales ocurrieron entre hermanos. Pero esto no fue casualidad ni corrupción. Fue necesidad divina. Dios había ordenado, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y para obedecer este mandato,
los primeros humanos no tenían otra opción. En ese contexto, casarse entre hermanos no era una aberración, sino el único camino posible para dar continuidad a la vida. Aún más, el ADN humano, en aquel entonces, era puro. No existían enfermedades hereditarias, ni mutaciones acumuladas por generaciones de pecado. Las uniones consanguíneas no representaban el riesgo que representan hoy. El diseño original de Dios era perfecto, sin defecto alguno. Fue solo con el paso del tiempo, cuando el pecado comenzó a corromper no solo el alma, sino también el cuerpo, que esta práctica empezó a representar un peligro. Las fallas genéticas comenzaron a emerger, y lo que antes fue necesario, se tornó dañino. Por eso, siglos más tarde, cuando el pueblo de Israel ya estaba formado y organizado, Dios estableció leyes claras al respecto. En el libro de Levítico, específicamente en el capítulo 18, Dios prohíbe explícitamente las relaciones sexuales y los matrimonios entre parientes cercanos, padres e hijos, hermanos, tíos, sobrinos. Estas leyes no fueron impuestas por capricho, sino por compasión. Buscaban proteger la salud física del pueblo, preservar la santidad del linaje mesiánico y apartar a Israel de las costumbres corruptas de las naciones vecinas. Pero, ¿significa esto que Dios cambió? ¿Que antes aprobaba lo que luego condenó? No. Dios no cambia. Lo que cambia es el estado del ser humano. Y con ese cambio, las necesidades morales, biológicas y espirituales también evolucionan. Dios revela su voluntad gradualmente, como un maestro paciente que guía a sus hijos paso a paso. Lo que en el Edén fue permitido por necesidad, más tarde fue prohibido por protección. Y esta transición no refleja contradicción, sino sabiduría divina en acción. Entender esto nos permite leer el Génesis con madurez, sin escándalo, y con una perspectiva que reconoce tanto la santidad de los comienzos como la evolución del plan redentor de Dios. Porque en cada etapa de la historia, Dios ha sido fiel. Fiel en la creación, fiel en la corrección, fiel en la revelación de su ley. Y mientras el pecado aumentaba, también lo hacía su misericordia. A primera vista, puede parecer que las instrucciones de Dios han cambiado con el tiempo. Lo que una vez fue permitido, más tarde fue condenado. ¿Cómo entender entonces la coherencia de un Dios que es eterno, inmutable, santo? La clave está en entender que Dios no cambia su esencia, pero sí adapta su trato según el momento, la condición y la madurez espiritual de su pueblo. En los primeros días de la humanidad, las uniones entre hermanos no eran solo aceptadas, sino necesarias. El mandato era claro: multiplicarse, poblar la tierra. Pero a medida que la humanidad se extendía y el pecado comenzaba a dejar su huella, no solo en el espíritu, sino en la carne, en la genética, en las relaciones, Dios estableció límites. Cuando el pecado se volvió estructural, cuando la corrupción alcanzó incluso el cuerpo, fue necesario establecer leyes. Y esas leyes no eran una carga, sino una protección sagrada. Por eso, en el libro de Levítico, Dios entrega al pueblo de Israel un conjunto de mandamientos que regulan la vida con detalle: alimentación, higiene, relaciones, justicia. Entre ellos, se encuentran las restricciones contra los matrimonios entre parientes cercanos. Estas normas tenían un triple propósito: proteger la salud del pueblo, evitando los riesgos genéticos que ya empezaban a surgir; preservar la santidad, apartándolos de las prácticas paganas y perversas de las naciones vecinas; cuidar el linaje, de donde vendría el Mesías prometido. En ese contexto, el matrimonio dejó de ser solo un acto de unión biológica y pasó a ser un reflejo del pacto divino. Un símbolo espiritual de pureza, compromiso y responsabilidad ante Dios. Pero esta adaptación no fue improvisada. Fue parte de un plan más amplio, el plan de revelación progresiva. Dios, en su sabiduría, no reveló toda su voluntad de una vez. La fue desplegando poco a poco, desde la conciencia, a la ley escrita, desde los patriarcas, a los profetas, desde Moisés, hasta Cristo. Cada etapa preparaba el corazón humano para una comprensión más profunda, más espiritual, más elevada. Lo que comenzó con instrucciones básicas para una humanidad recién creada, culminó con la venida de Jesús, el Verbo hecho carne, quien no solo cumplió la ley, sino que la elevó a su plenitud. Él enseñó que la verdadera pureza no viene solo de cumplir normas externas, sino de tener un corazón limpio, transformado por la gracia. Con Jesús, ya no vivimos bajo la ley de piedra,
sino bajo la ley del amor. Así, vemos que Dios no cambia, pero nos cambia. Nos forma, nos corrige, nos guía. Y sus mandamientos, lejos de ser cargas, son cercas de protección que nos preservan del daño, del caos, de la destrucción que el pecado trae consigo. Entender esta dinámica nos permite ver la historia bíblica con una mirada más completa, más sabia. Porque lo que parece contradicción, en realidad es misericordia en acción. Después del asesinato de Abel, Caín fue marcado por Dios. Pero no con destrucción, sino con una advertencia: cualquiera que mate a Caín, será castigado 7 veces. Esta señal no fue un castigo, sino una protección. Aún en el juicio, Dios mostró misericordia. Caín fue expulsado, sí, pero no olvidado. Partió hacia el oriente, a una tierra llamada Nod. Allí comenzó una nueva vida, una nueva línea de descendencia. Se casó, tuvo un hijo, y fundó una ciudad, a la que dio el nombre de su primogénito, Enoc. Este detalle es revelador. A pesar de su crimen, Caín fue constructor, fundador de ciudades, padre de una genealogía que aportaría elementos valiosos a la civilización naciente. Entre sus descendientes se encontraban Jabal, quien se convirtió en padre de los que habitan en tiendas y crían ganado; Jubal, el padre de los músicos; y Tubal-Caín, el primer forjador de herramientas de bronce y hierro. Ellos fueron pioneros en la agricultura, las artes y la metalurgia. Esto nos enseña una lección profunda: incluso aquellos marcados por la caída pueden ser instrumentos de avance humano. El talento, la creatividad y la inteligencia son dones que Dios no retira, aunque el corazón del hombre se desvíe. Sin embargo, el linaje de Caín también revela los frutos de una vida alejada de Dios. Entre sus descendientes aparece Lamec, el primer polígamo registrado en las Escrituras, y también el segundo asesino. Pero a diferencia de Caín, Lamec no mostró remordimiento. Se jactó de su violencia, elevando el pecado a orgullo. Aquí vemos el principio de una decadencia moral progresiva. Lo que en Caín fue un crimen seguido por arrepentimiento y temor, en sus descendientes se volvió arrogancia. El pecado dejó de ocultarse, y se comenzó a celebrar. Pero esto no es solo historia antigua. Es un espejo para nosotros hoy. La historia de Caín y su linaje nos recuerda que el pecado siempre tiene consecuencias. Que una vida alejada de Dios puede construir ciudades, puede crear arte, puede forjar metales, pero no puede traer paz al alma. Y sin embargo, la misericordia de Dios permanece. Porque si bien la línea de Caín quedó marcada por la oscuridad, no fue borrada. Sus descendientes tuvieron oportunidad de contribuir, de existir, de aprender. Es un mensaje de esperanza. Dios no cancela al pecador, pero tampoco ignora la justicia. Ofrece caminos de restauración, pero no sin consecuencias. Protege, pero también corrige. Castiga, pero siempre deja abierta la puerta de la redención. Y en ese equilibrio perfecto entre justicia y misericordia, se revela el corazón del Padre. Mientras Caín se alejaba, cargando con la marca del juicio, Eva volvió a concebir. Y esta vez, su corazón encontró consuelo. Llamó a su hijo Set, cuyo nombre significa puesto o designado, diciendo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set no fue solo un reemplazo. Fue una nueva esperanza. A través de él, Dios restableció la línea de fe, la descendencia que seguiría buscando su rostro, que caminaría con él a pesar de un mundo cada vez más corrompido. Desde Set se traza un linaje que, capítulo tras capítulo, atraviesa los siglos. Un linaje no perfecto, pero sí marcado por la fidelidad de Dios. De Set nacería Enos, y en su tiempo comenzó la invocación pública del nombre del Señor. Fue el inicio de una fe colectiva, una herencia espiritual. A través de generaciones, esta línea pasaría por Noé, quien halló gracia ante los ojos de Dios en medio de una humanidad perversa. Con Noé, Dios preservó la vida en el arca. Y después del diluvio, la promesa continuó, intacta. Luego vendrían Abraham, Isaac y Jacob, patriarcas de la fe. Hombres que, a pesar de sus errores, aprendieron a confiar, a obedecer, a creer en lo invisible. Jacob, con sus 12 hijos, dio origen a las 12 tribus de Israel. De la tribu de Judá nacería David, el pastor convertido en rey, el poeta de los salmos, el hombre conforme al corazón de Dios. Y de su linaje, siglos después, nacería Jesús, el Hijo del Altísimo,
el Salvador prometido. Esta línea de los justos, que comenzó con Set, no es una simple genealogía. Es una historia viva, tejida por la fidelidad divina. Una cadena de gracia, donde cada eslabón demuestra que Dios no abandona su propósito. Y lo más asombroso es que tú y yo, por medio de la fe en Cristo, somos parte de esa misma historia. Porque el linaje de los justos ya no se define por sangre, sino por el corazón. Por quienes creen, esperan, y siguen la voz del buen pastor. Por los que, como Abel, ofrecen lo mejor, como Set, renuevan la esperanza, como Noé, construyen en fe, como Abraham, obedecen aunque no comprendan. Cada generación tiene su llamado. Y la nuestra no es la excepción. Estamos invitados a continuar esa línea. No solo como testigos del pasado, sino como portadores de un legado eterno. Una de las preguntas más comunes al estudiar las Escrituras es esta. ¿Por qué lo que antes era permitido, más tarde fue prohibido? ¿Acaso Dios cambió de opinión? La respuesta es profunda, pero clara: Dios no cambia. Es eterno, perfecto y fiel. Lo que cambia no es su carácter, sino la condición del ser humano, y con ella, la forma en que Él nos guía. Desde el principio, Dios trató a la humanidad como un padre trata a un hijo pequeño. Le dio instrucciones sencillas, apropiadas a su madurez espiritual. Pero a medida que el pecado crecía, que el corazón humano se endurecía, Dios ajustó sus leyes, revelándolas paso a paso, para protegernos y enseñarnos. Este proceso se llama revelación progresiva. En los días de Adán y Eva, no existían leyes escritas. Todo se guiaba por la conciencia, por la voz directa de Dios, por la inocencia del corazón. Pero tras la caída, esa inocencia se perdió. El pecado afectó no solo el alma, sino la genética, las relaciones, la sociedad. Fue entonces cuando Dios comenzó a establecer límites más claros. Desde el diluvio hasta la ley de Moisés, se ve cómo el Señor va formando un pueblo, dándole instrucciones más específicas, sobre el alimento, la salud, la justicia, el matrimonio. El caso del matrimonio entre parientes es uno de los ejemplos más evidentes. Al principio, era necesario. Luego, fue peligroso. Por eso, en Levítico 18, Dios prohíbe explícitamente las uniones entre parientes cercanos. No como un castigo, sino como un acto de protección. Porque ya había suficiente humanidad para multiplicarse sin recurrir a los lazos consanguíneos, y porque el ADN ya estaba afectado por generaciones de pecado acumulado. Dios reveló estas normas no de golpe, sino con paciencia. Como un maestro sabio que no entrega todo el conocimiento en una sola clase, sino que acompaña el crecimiento de sus discípulos. Y así, paso a paso, fue preparando el camino para lo más importante, la venida de Cristo. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y en él, la revelación se completó. Porque lo que antes se comprendía solo con reglas, ahora se entiende con amor. La ley fue escrita primero en piedra, pero a través de Jesús, Dios la escribió en nuestros corazones. Hoy, ya no vivimos bajo la antigua ley ceremonial, pero los principios que Dios estableció siguen vivos: la santidad, la fidelidad, la obediencia. Solo que ahora, no los seguimos por miedo al castigo, sino por gratitud al Salvador. Dios nunca cambió. Solo nos preparó, como un padre que educa, forma, y finalmente entrega todo el legado a sus hijos maduros. Y ese legado, es la gracia. La historia de Caín, de su esposa, y de toda su descendencia, no es solo un relato antiguo encerrado en las páginas del Génesis. Es un espejo que nos confronta con las preguntas esenciales de la existencia humana. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y sobre todo, ¿quién es Dios realmente? Dios es justo. No dejó el crimen de Caín sin consecuencias. No ignoró la sangre de Abel clamando desde la tierra. Pero ese mismo Dios también marcó a Caín no para condenarlo al olvido, sino para protegerlo. Le dio una oportunidad de seguir viviendo, de edificar, de formar una familia, de contribuir con la civilización. Así es el Dios de la Biblia, justo, pero también lleno de misericordia. Permitió el matrimonio entre hermanos cuando era necesario, y luego lo prohibió cuando se volvió dañino. No por cambiar, sino por cuidar. No por debilidad, sino por amor. Porque sus mandamientos no son un peso, sino un escudo para protegernos del dolor que el pecado deja tras de sí. Dios acompañó a su pueblo generación tras generación,
revelando su voluntad con sabiduría, con paciencia, con gracia. Y cuando llegó el tiempo perfecto, vino Jesús, el Hijo Eterno, para mostrarnos el corazón del Padre con total claridad. Y en él, todos los misterios encuentran sentido. En él, toda genealogía, toda ley, todo juicio, se transforma en redención. Tú y yo descendemos de los mismos padres que Caín y Abel. Pero aún más importante, tú y yo somos invitados a ser parte del linaje de los justos, no por sangre, sino por fe. La historia de la humanidad es una historia de errores y restauración, de caída y de esperanza. Hoy, puedes elegir en qué línea deseas caminar. La de Caín, marcada por la separación, la autosuficiencia y el orgullo. O la de Set, de donde vino la fe, la obediencia y, finalmente, la salvación. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invito a suscribirte a Pruebas de Fe, donde exploramos la Biblia no solo como historia, sino como guía viva para el alma. Déjanos tus comentarios. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo ha impactado esta historia tu visión de Dios? Y recuerda compartir este video con alguien que esté buscando respuestas. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor te bendiga y te guarde. Y que nunca olvides que, incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios siempre está más cerca de lo que crees.